Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos nuevamente en el canal de las buenas nuevas. A Dios sean dadas las gracias por este día de vida, de salud. Gracias porque podemos respirar este día, podemos abrir nuestra boca y darle gracias a Dios por otro día de vida, de salud. Y estamos aquí para dar las buenas nuevas. En esta estación solamente recibimos las buenas nuevas de la palabra de Dios. Aquí no se dicen las malas noticias porque Dios solo tiene buenas noticias. Gloria a Dios. Vamos a orar para empezar este estudio que tenemos para ustedes hoy. El Señor ha puesto en mi espíritu, mi corazón, compartir esta palabra. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro sustentador, Jesús, al cual tú enviaste a morir y a pagar por nuestros pecados, enfermedades, pobrezas, toda la maldición de la ley del capítulo 28 de Deuteronomio 28, del 15 al 64, 7, por ahí, ahí está detalladamente la maldición de la ley. Así es de que Jesús, dice el libro de Gálatas 3:13, que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos ayude, nos guíe y nos guarde. Amén. Padre, en este día vamos a buscar una sola cita. De ahí vamos a traer el estudio de los primeros 8 capítulos del libro de Hebreos, el capítulo 7 de Hebreos, y empezamos con el versículo 1 y vamos al versículo 8. Vamos a ver que aquí se clarifica bien claro el ministerio de Jesús en este tiempo. Cuando Jesús resucitó, llevó al cielo su sangre inmediatamente después de que resucitó, y le dijo a María Magdalena: no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Él subió, presentó su sangre, luego bajó, volvió a esta tierra, y entonces estuvo 40 días y 40 noches con sus apóstoles, sus discípulos, y se le apareció, dice Pablo, ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios, a más de 500 personas en una ocasión. O sea que no fueron 500 personas así, un grupito aquí, otro grupito allá, sino que estaban juntas estas 500 personas. Vieron, tocaron, oyeron a Jesús después de la resurrección. Así es de que después de que él resucitó a los 40 días, subió a las partes más altas de la tierra, y la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 12:2 que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero cuando él subió, él no fue únicamente a sentarse y a que los ángeles le echaran fresco ahí sentado con los pies para arriba y así relajado sin hacer nada. No, él abrió este ministerio del cual él ya había sido hecho aquí en la tierra. Él empezó a ejercitar el ministerio del sumo sacerdote Melquisedec. Jesús es sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, no de acuerdo a la orden de Aarón
o de la tribu de Leví, porque según la ley, todos los sacerdotes, sumos sacerdotes, todos los que trabajaban en el templo, tenían que ser de la tribu de Leví. Pero ahora aquí se abre un nuevo sacerdocio, no de Leví, no del sacerdocio de Leví, sino de la tribu de Judá, porque Jesús es de la tribu de Judá. Y de acuerdo a la ley, la tribu de Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio. Pero en el libro de Génesis, creo que es el capítulo 14 o 16, por ahí, Jesús se le aparece a Abraham como el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué digo yo que era Jesús? Porque solamente hay un sacerdote Melquisedec. Ese sacerdote que se le apareció a Abraham allá en Génesis es el mismo Jesús. ¿Cómo puede Jesús aparecer antes de haberse hecho hombre? Bueno, ¿se recuerdan ustedes cuando Abraham estaba en su tienda y de pronto él vio tres personas que venían hacia su tienda? Así es de que él salió a recibirlos y los sentó bajo la sombra de un árbol y mandó a preparar comida y panes, y estos tres personajes comieron. Después de que se comieron, se levantaron y empezaron a caminar hacia Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó a decirle a Dios, porque Dios le dijo a Abraham el plan que tenía de destruir Sodoma y Gomorra. Así de que Abraham empezó a interceder. Y Abraham dijo a Jesús, porque era Jesús personificado como un hombre, y Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Así de que ahí vemos también que Jesús se personificó como un hombre humano, y los otros dos seres eran dos ángeles que lo acompañaban. Así de que en esta ocasión con Abraham no fue algo así que nunca hubiera pasado otra vez, sino que volvió a pasar. Pero vamos a leer la escritura. Vamos a ir a Hebreos 7. Vamos a leer versículo 1 y vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 8. Porque este Melquisedec, rey de Salem o de Shalom o rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era este Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que venía de la derrota de los reyes, y Melquisedec le bendijo. Así es de que vemos que Abraham era el que Dios había hecho el pacto, que él sería la bendición para toda la humanidad. De su simiente saldría la semilla, que era Jesús, para que fuera bendición para todas las naciones. Así es de que Abraham tenía el pacto, Dios lo había llamado. Así es de que Abraham recibió la bendición del que era mayor que él, porque el menor recibe la bendición del mayor. Así es de que dice que Abraham, que venía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Así es de quién bendijo a quién. Melquisedec bendijo a Abraham, quien tenía la promesa de Dios. Así es de que vamos a leer el versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Abraham recibió la bendición de Melquisedec, inmediatamente Abraham diezmó todo el botín, todos los tesoros,
todo lo que traía del botín de la derrota de los 5 reyes y apartó el diezmo y se lo dio a Melquisedec. ¿Quién le había enseñado a Abraham a diezmar? Dios. Dios era el que le había revelado que de él era todo el diezmo de la tierra, como vimos en Levíticos 27, ¿verdad? En el otro estudio, que Dios se lo dijo también a Moisés. Así de que aquí en Melquisedec, Abraham dio los diezmos de todo. Ahora, cuyo nombre, Melquisedec, primeramente significa rey de justicia, también rey de Salem, o rey de Shalom, o rey de paz. Así es de que primeramente rey de justicia, también rey de Salom, esto es rey de paz. Ahora dice alguna particularidad aquí en el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sino que tiene principios, sino que no tiene principio de días ni fin de vida. Así de que este Melquisedec es un personaje eterno, sin principio y sin fin de días, sin madre, sin padre, sin genealogía. ¿Quién es este? Jesús. Jesús. Así es de que Jesús se aparece ahí a Abraham, le da la bendición y Abraham le da los diezmos de todo. ¿Quién es el primero que recibe diezmos de todo? Jesús. Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, es el que recibe primeramente, antes que Leví y todos los sacerdotes de la ley. Jesús es el que recibe la primera vez ahí en el principio, en el Génesis, más o menos 450, 500 años antes de que viniera la ley. ¿Se recuerdan ustedes de los hijos de Adán y Eva? Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Abel le trajo las primicias, los primeros frutos a Dios. Así es de que allí, ¿a quién le había enseñado a Caín y Abel a dar? A Adán. Adán, Dios le había enseñado acerca de que de los frutos de la tierra, de los primogénitos, había que darle a Dios. También Caín lo sabía, porque él trajo los frutos de los árboles, pero él no dio lo primero, no dio lo mejor, no dio lo más bueno. Él dio de lo que le sobraba. Así es de que todas estas personas sabían que Dios requería que los seres humanos creados por él le dieran ofrenda, le dieran primicias y también regresaran el diezmo de todo. Así es de que vemos que en Génesis el primer personaje que recibe diezmos es Jesús. Pero en el ministerio sacerdotal de Melquisedec, que más adelante, más o menos unos 2000 y algo de años, Jesús, después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, Dios lo designó el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ya cuando él tenía un cuerpo humano, ¿verdad? Antes él se manifestó en un cuerpo humano, pero él era un espíritu, porque Dios es espíritu. Y Jesús, antes de venir aquí a esta tierra, él era un espíritu, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo. Ahí cuando crearon a Adán y a Eva, dijeron ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, hagamos es más de una
persona, así es de que ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba también el Espíritu Santo. Vamos a leer, dice otra vez el versículo 3, 7:3 del libro de Hebreos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días. Si este hombre hubiera sido cualquier ser humano, pues hubiera muerto, ¿verdad? Porque ahí vivían más de 150, 200 años después del diluvio, pero moría. Abraham vivió 175 años. Así de que este Melquisedec, si hubiera sido humano, hubiera muerto. Dice, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Así desde ahí ya Jesús había tomado la forma de un ser humano, pero no hecho carne, cuando vino y entró al útero de María como la palabra de Dios. Ahí Él se hizo carne y vino a ser igual que nosotros los humanos. Jesús era tan humano como cada uno de nosotros y Él era tan divino como Dios Padre y el Espíritu Santo. Así que dice que permanece, escuche bien, que permanece sacerdote para siempre. Así es de que ahí Melquisedec era Cristo Jesús. No era un personaje humano, era Jesús que tomó la forma humana para que pues Abraham no muriera, ¿verdad? Si Dios se manifestaba con toda su gloria, los humanos morían. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo, quiero ver tu gloria, enséñame tu gloria. Dios le dijo, no, todavía no puedes ver mi gloria y seguir viviendo. Todo ser humano pecador muere en frente de la presencia de Dios. Por eso Dios tuvo que cubrir a Moisés con una mano y pasar su gloria para que Moisés no muriera ahí. Ahora bien, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este. Considerad, piense pues, cuán grande era este Melquisedec, que el patriarca, aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Así es de que en ese tiempo nadie podía recibir diezmos porque nadie había sido investido como un sumo sacerdote hasta que llegó Aarón, la tribu de Leví. Dios le dijo a Moisés que lo invistiera, lo ungiera como sumo sacerdote. Así es de que dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Pero aquel cuya genealogía, el versículo siguiente, 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos ¿quiénes? Los sacerdotes según la tribu de Leví. Así es de que la genealogía de Jesús no es de la tribu de Leví. Tomó de Abraham los diezmos. ¿Quién tomó de Abraham los diezmos? Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Jesús. Solo que se presentó ya en su ministerio de sumo sacerdote. Para Jesús no hay tiempo. Jesús podía presentarse acá y luego venir acá cuando se hizo humano. De aquí ahora ya tiene que estar en un solo lugar porque ya tiene un cuerpo humano. Pero antes él podía viajar por el tiempo y
no era igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec, el sacerdote. Jesús, en su función de sumo sacerdote, dio la bendición a Abraham. Y sin duda, el menor es bendecido por el mayor. Así es de que aquí vemos que a Abraham le devolvió los diezmos a Jesús. A Jesús. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día hay mucha controversia en las iglesias, porque cuando devolvemos el diezmo, algunos tienen el mal concepto o la mala creencia de que se lo están devolviendo al pastor de la iglesia o al diácono de la iglesia o a la tesorera de la iglesia o el tesorero de la iglesia. Y entonces cuando nosotros creemos que el diezmo se lo damos a un humano, pues tenemos esa preocupación de qué es lo que ellos van a hacer con, según nosotros, nuestro diezmo. En realidad no es nuestro diezmo, porque el diezmo no es nuestro, es de Dios. Y no únicamente nosotros lo estamos regresando a Dios. Ahora bien, dice el versículo 8, ponga atención aquí, porque aquí amarra esto, que el diezmo es válido en el Nuevo Testamento. Esta carta de los Hebreos se escribió más o menos 74 años después de Jesús. Ya Jesús había ascendido, ya habían pasado 75 años y Pablo escribió esta carta. Algunos no creen que es Pablo, pero sí es Pablo. Dice Pablo aquí, y aquí ciertamente reciben los hombres, reciben los diezmos, los hombres mortales. Aquí y ahora, después de la cruz, ya en las iglesias cristianas, que ya habían pasado 70 y pico de años, 74, 5 años, cuando Pablo escribe esta carta y él le dice, aquí, ahora, reciben diezmos los hombres mortales. Pero ahí, uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria a Dios. Allí, cuando recibió Melquisedec los diezmos de Abraham, los estaba recibiendo Melquisedec, que vive para siempre. Déjenme decirles, si Jesús recibió los diezmos de Abraham y Abraham se los entregó a Melquisedec, sumo sacerdote, ¿a quién cree usted que nosotros debemos de darle nuestros diezmos? ¿Al pastor local o a Jesús? A Jesús. Él los recibe espiritualmente porque Él está en el cielo, nosotros estamos aquí. Ahora el pastor representa a Jesús como el sacerdote de la iglesia local. Así es de que nosotros se lo entregamos a las manos de un hombre aquí en la tierra, pero nuestro corazón debe de estar entregándoselo a Jesús y decir, Señor Jesús, aquí están mis diezmos, recíbelos, mi sumo sacerdote Melquisedec, yo te entrego mis diezmos ahora y ahora estoy listo para recibir la bendición, porque tú le diste la bendición a Abraham y yo también espero la bendición para mí de mi sacerdote, sumo sacerdote Melquisedec. Cuando nosotros hacemos esto, practicamos esto, entregarle nuestros diezmos o los diezmos de Dios, devolvérselos a Él, a nuestro sumo sacerdote, ya no tenemos que preocuparnos con el dinero, porque Dios
ve todas las cosas. Él nos va a bendecir a nosotros por ser fieles, devolviéndole a Dios nuestros diezmos que a Él le pertenecen, y lo que la iglesia, el pastor, el tesorero o tesorera hagan con ese dinero ya no es mi preocupación ni mi negocio saber qué se hace con ese dinero. Allá ellos, cada uno de ellos va a tener que dar cuenta a Dios cómo manejaron esos diezmos. Así es de que yo no me preocupo. Yo tengo ya 75 años. Yo empecé a diezmar más o menos cuando tenía unos 20 años. Fue cuando empecé a diezmar. Así es de que ya hace 45 años de que yo, o más, ya 50 años, desde cuando yo empecé a diezmar. Así es de que llevo ya todo ese tiempo diezmando y he sido bendecido con grandes bendiciones, no solamente monetarias, sino emocionales, buenos trabajos, buenos carros, casas. Así es de que Dios ha sido bueno y fiel, y Dios nos reta y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios nos reta a que lo probemos. Usted no va a perder nada. Si va a perder $100, bueno, ese es su diezmo, pues gloria a Dios, pero cuando usted le dé a Dios de corazón, es otra cosa. El diezmo se regresa por amor, no por obligación. Regresamos el 10% a Dios porque Dios es nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Él es el dueño de nuestra vida. Así es de que por gratitud, por amor, debemos nosotros de darle los diezmos. Si usted le va a dar los diezmos a Dios enojado, bravo, porque Dios pide los diezmos, no se los dé, que ni la bendición va a recibir. Si entrega los diezmos así, no de corazón, no de voluntad. Debemos hacerlo porque amamos a Dios más que amamos al dinero. Con esto probamos que en nuestro corazón está Dios, no está el dinero. En nuestro corazón no reina Mamón, no reina el dinero, no reina el amor al dinero, porque esa es la raíz de todos los males. El dinero no es la raíz, el dinero no tiene personalidad. El dinero se hace una personalidad cuando nosotros le damos nuestra personalidad. Si nuestra personalidad es ser codiciosos y avariciosos, entonces el dinero se convierte en nuestro Dios, en nuestro mamón. Pero si amamos a Dios más que lo que amamos al dinero, podemos servir a Dios con nuestro dinero. Si tenemos bastante dinero, servimos la obra de Dios, servimos el reino de Dios. Con nuestro dinero mantenemos el reino de Dios, y esa es la forma que Dios mantiene su obra. Porque en una iglesia, ¿verdad? Hay gastos de luz, hay gastos de heater, hay gastos de mantenimiento, hay gastos de toda clase de gastos, y también la iglesia debe ser fiel pagándole un buen saldo al pastor, que deben de salir de los diezmos. Gloria a Dios, aleluya. Estamos esperando que aprendamos algo de estas enseñanzas. Recuerde usted que Dios lo ama, envió a Jesús por amor. Yo, Joel, lo amo, y Jesús es el Señor de Lansing, de Michigan, de los Estados Unidos, de todo el mundo. Recuerde pues que Dios quiere lo mejor para usted, y yo también. Amén.